Buenos días, maestro Adrián de la Rosa Escalante. Mi nombre es Emiliano Alfredo Zamora Cerratos y este es mi videocontrol del tercer parcial. Para este video en sí, pues lo que voy a procurar será mencionar los temas más importantes y, mencionar únicamente los puntos más resumidos o lo más relevante en sí. Como primer punto sería la Suprema Corte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en sí es el Tribunal Judicial, el cual es el mayor exponente del Poder Judicial de la Federación. Las funciones que ejerce este órgano sería la de, además de resolver controversias, sería en sí procurar que leyes o actos no terminen vulnerando los derechos humanos. Todo esto mientras procura actuar conforme a lo establecido en la Constitución. Pero a lo largo del tiempo pues ha habido ciertos casos o ciertas circunstancias que han causado que las acciones o actos que terminan vulnerando los derechos humanos tengan un aumento o se den de diferente manera. Tal sería el caso de González y otras versus México, donde en una ciudad se cometían varios actos de violencia en contra de la mujer, pero aunque las mismas personas pedían ante las autoridades y al Estado que actuaran, estas no recibían respuesta, sino que estas simplemente desestimaban lo que ellos mencionaban o simplemente las ignoraban. Por ejemplo, las mujeres que decían que desaparecieron, las autoridades mencionaban que estas simplemente pudieron haberse escapado. Entonces, aunque las familias y víctimas seguían pidiendo ayuda ante las autoridades y el Estado, esto terminó escalando hasta llegar a lo que sería la Corte Interamericana. O sea, no fue hasta que llegó con un órgano, una autoridad fuera del Estado que se hizo justicia. Es por eso que a lo largo del tiempo se han implementado ciertos mecanismos o herramientas para procurar la protección de los derechos humanos. En este caso, uno de ellos sería el control de convencionalidad o el control convencional. En sí, esta es una herramienta la cual busca realizar un criterio o un precedente en el cual se establezca una relación o una compatibilidad entre sentencias judiciales. Algunas de las consecuencias que ha tenido esta herramienta pues sería la de modificar el derecho interno. Concentrándonos en México, pues cada vez que se hace uso de esta herramienta, pues se procura que lo que se menciona en este criterio pues tenga un efecto en el derecho interno del Estado, ya que al buscar armonizar las mismas leyes o las mismas sentencias, esto también tiene un efecto en las normas en las normas del Estado. Un ejemplo de esto sería en el caso de Cabrera García y Montiel Flores. En sí, este caso es uno donde los señores Cabrera García y Montiel Flores se encontraban afuera de su casa. Y ese mismo día llegaron varios miembros de las Fuerzas Armadas para combatir actos de narcotráfico. Debido a la información que estos tenían, fueron a corroborar esa misma información al domicilio de los señores. Pero debido a ciertas circunstancias, estos consideraron a los señores Cabrera García y Montiel Flores como personas que participaban en estos actos de narcotráfico que buscaban combatir. Entonces ellos los pusieron bajo su custodia, los interrogaron por medio de tortura, además de que también los terminaron sancionando. Esto por medio de la vía de justicia militar. La cosa en sí pues fue que ¿cómo es eso? Que la cosa es que aunque durante este proceso donde los tuvieron bajo su custodia, los interrogaron con torturas,
y donde lo sancionaron no debía pasar por ningún momento, ya que las Fuerzas Armadas no tienen ninguna autoridad ni capacidad para realizar este tipo de actos. Pero debido a que en el Código Militar, en cierto artículo, se mencionaban las capacidades que, que tenían los jueces de esta rama para conocer y tratar asuntos, fue que estos se apoyaron para poder llevar todo esto a cabo. Después del caso en sí, pues, se hizo una reforma al derecho interno. También en este artículo en específico, en el cual se reformaba para ahora que a futuro se volvieran a repetir este tipo de circunstancias. Otro tipo de las herramientas aplicadas es la del control de convencionalidad. Más en sí, pues, en sí consiste en la obligación de aplicar, el control difuso de convencionalidad. El control difuso y convencionalidad en sí consiste en la obligación que tienen las autoridades y los juzgadores para aplicar un control de convencionalidad. En sí, pues, ¿cómo diría? Continuando con lo que mencionaba hace un momento, pues, del caso de Cabrera García y Montiel Flores, era que después de este caso y que se analizara, pues, tuvo ciertos cambios en el control difuso de convencionalidad. Entre ellos se determinó que ha habido un aumento en la constitucionalización del derecho internacional, en cómo se aplica, en cómo se aplica en cómo se aplican estas herramientas para que el derecho internacional y el derecho interno puedan coordinar entre sí, ya que por ejemplo antes a lo que se le llamaba a lo que se llamaba bloque constitucional, pues, o sea, como las normas del Estado eran procuradas por encima que los tratados internacionales a los que se encontraba suscrito el Estado, pues, eran procuradas mayor que estas, pero como en ciertos casos los tratados internacionales, pues, protegían más los derechos, pues, se empezó a hacer esa consideración, cómo debían no uno superar al otro, sino estar más en sincronía. Bueno, otro punto, aparte de los temas que vimos en este parcial, fue de aspectos prácticos, o más en sí de las pruebas que se pueden presentar en el proceso del juicio de amparo. El primero sería la prueba confesional. La prueba confesional se trata diferente en la rama civil. Por ejemplo, en la rama civil, pues, citan a las personas que uno quiere que hable, se las citan a la audiencia para que a medida que ésta se va desarrollando comente lo que sabe. Pero en el derecho de amparo es diferente, ya que en sí, para la prueba confesional únicamente se necesita el informe justificado que expide la autoridad. En sí, lo que se hace es calcar las partes que a uno le interesan, las partes en las que la autoridad narra los hechos, y uno las selecciona para hacer mención del acto que se reclama. Esta prueba en sí es muy simple y no se necesita hacer preparativos o algo así para poder adjuntarla. Simplemente basta con seleccionar la información del informe justificado y presentarla. Otra de las pruebas sería la documental pública. Con documento nos referimos no solamente a cualquier escrito en papel, sino también a cualquier medio en el cual se pueda contener información. Esto también puede significar que como documento también valen los archivos electrónicos donde se encuentra información, por ejemplo. La prueba documental pública, a diferencia de su contraparte que sería la documental privada, son documentos expedidos o verificados
por decirlo de una manera, por autoridades públicas, o sea que estas tienen fe pública, por lo que al presentarlos no es necesario, no es necesario, no es necesario demostrar que estos documentos son válidos, ya que eso ya viene implícito por la fe pública. Con la documental privada pues pasó lo contrario. Para presentar un documento pues hay que también presentar el por qué este documento es válido, ya que estos no cuentan con la fe pública. Estos documentos son en sí más, ¿cómo sería? Serían más en sí los recibos que uno obtiene, son cartas que uno puede mandar, pues, o también pueden ser libros de contabilidad personal de uno mismo, pues. Otra prueba sería la del juicio ocular. Esta en sí, pues, consiste en que el juzgador se desplace a un punto determinado y que con el sentido de su vista pueda apreciar los mismos hechos. Antes era que el mismo juez vaya, pero ahora es más que el secretario vaya en su lugar. En sí, para esta prueba, pues, hay que solicitarla 5 días antes de la audiencia constitucional y luego, y para su desahogo, pues simplemente basta con que el mismo juez o quien vaya en su lugar, pues lo aprecie. Es, digamos, muy simple en ese sentido. Otra prueba sería la pericial. La prueba pericial en sí son los criterios o análisis que se le piden que se les pide a un perito. Los peritos en sí son personas especializadas en ciertas ramas de la ciencia, quienes poseen ciertos conocimientos en específico que se necesitan para demostrar ciertos hechos. Para presentar a un perito, este debe solicitarse 5 días antes de la audiencia constitucional y el juzgador debe de seleccionar quién será el perito para la audiencia en sí. Otra de las pruebas sería la testimonial. La testimonial en sí, pues, es un poco más compleja que las anteriores. Para esta prueba en sí, pues, se necesita que las personas que uno vaya a solicitar, pues, primero, pues, que las preguntas sean claras y simples. Debe también de procurarse el lenguaje en sí. Si la persona que se solicita a la audiencia es extranjera, se le debe proporcionar un traductor y un traductor. También pues hay que procurar que a las personas no sean aleccionadas por el abogado, o que también pues estas asistan, pues, ya que hay muchas veces en las que no se presentan. Pues de no presentarse, el juez dictará que se aplace la audiencia y aplicará medidas necesarias para que el testigo se presente. También el juez debe, antes de que se realicen las preguntas, debe revisar cuáles serán las preguntas que se le van a preguntar al testigo y calificará cuáles son válidas y cuáles no. El testigo en sí, pues también se le preguntará al final de todo cómo es que sabe todo lo que mencionó y por qué es que decidió hablar de ello. Otras pruebas que no son tan famosas o comunes sería la de taquigrafía, la cual consiste en un lenguaje que se usa para poder escribir de una forma más clara y más rápida, pero consta de ciertas siglas o caracteres diferentes, por lo que simplemente debería realizarse una traducción. Las fotos en sí, pues, y los descubrimientos de ciencia. Esto en sí consiste más en cintas de VHS, grabadoras de voz, entre otras herramientas. Son estos aparatos en sí, debido a que esto se consideró ya bastante tiempo atrás y no se ha eliminado de las pruebas que son admitidas. Respecto a los casos en las exposiciones que se han presentado durante este parcial, pues
sería la de primero, la de Rosendo Radilla Pacheco. En sí, este caso consiste en uno donde en sí la misma persona que se menciona, Rosendo Radilla Pacheco, sufrió de una desaparición por parte del Estado, ya que de un momento a otro, pues, por decirlo de una manera, desapareció de la vista de todos, sin dejar rastro y sin que se haya encontrado paradero de él. La cosa es que el Estado, pues, en su momento negó tener algún tipo de relación o culpa en este caso, hasta que en la Corte Interamericana se le sancionó al Estado y se le pidió que aplicaran las medidas necesarias para, para que se evitara repetir esto, para evitar repetir este tipo de casos. El caso de Roberto Meso versus República consiste en un caso donde se hizo uso de fuerza excesiva contra inmigrantes, ya que debido a una operación, pues las fuerzas policiales hicieron uso excesivo de la fuerza letal, por lo que se cobró muchas vidas, además de que hubo ciertas personas que ya no era necesario actuar, siguieron haciendo uso de esta misma fuerza. El Estado también terminó negando la culpa y en la Corte Interamericana se declaró o se determinó, pues, que había hecho uso mal hecho, había hecho mal uso de las Fuerzas Armadas y de los recursos, pues. Otro caso sería el de Cabrera García y Montiel Flores. Este caso en sí, pues, ya lo habíamos comentado un poco, donde los señores Cabrera García y Montiel Flores fueron arrestados por las Fuerzas Armadas del Estado de México porque se creía que estos habían cometido delitos de portación de armas de fuego, uso exclusivo del ejército, planta ilegal de marihuana y amapola, y que tenían relación con actividades de narcotráfico. Debido a que las Fuerzas Armadas se encargaron de tener bajo su custodia a las personas, de interrogarlos por medio de tortura y sancionarlos por la vía incorrecta, pues el Estado determinó, pues, la Corte Interamericana determinó que el Estado hizo mal uso hizo mal uso, de las Fuerzas Armadas para la protección de la libertad y seguridad pública, además de que terminó afectando a los señores que ellos no tenían nada que ver. Después de dictar que se realizaran reformas correspondientes y que se les hiciera una indemnización a los señores, el caso quedó concluido. Bueno, maestro, por mi parte sería todo. Muchas gracias.